Hola, hola. ¿Ya? Tenía problemas técnicos, pero ya estamos aquí, ¿eh? Estamos iniciando entonces estos ejercicios espirituales y bueno, pues nos ponemos en la presencia de nuestro Dios que, que nos ama, amor, que no conoce límites, y por eso decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos alabarte y agradecerte porque nos permites estos momentos de reflexión, Señor. Gracias. Permites este tiempo también de gracia, esta cuaresma, pero no nos dejas solos en este desierto de la cuaresma, sino que tu palabra nos acompaña, y tu palabra con mayúscula, que es tu Hijo, pero también nos asiste el don del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia de ser dóciles a su acción en nosotros, para que este hombre viejo vaya muriendo y vaya resucitando en nosotros el hombre nuevo, Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con esta reflexión. Vamos a iniciar con una introducción, si les parece bien. A nosotros vayamos avanzando en la palabra, ¿verdad? En la catequesis, vamos a ir haciendo referencias a algunas citas bíblicas que yo les propongo después en su reflexión personal. Vayan pues meditándolas y bueno, pues siempre que nosotros hagamos este ejercicio invocando el Espíritu Santo, vamos a obtener muchos frutos. En esta introducción, bueno, ¿qué es el desierto? Bien, entonces en esta introducción vamos a hablar sobre el significado del desierto. Y tiene un significado geográfico, y también tiene un significado bíblico teológico. El significado geográfico ya lo sabemos. Si le preguntamos a un niño pequeño, ¿verdad?, ¿qué es el desierto? Seguramente nos lo describe. Bueno, eso más lo que nosotros podamos agregar es el desierto. Todo el mundo tenemos una concepción de lo que es el desierto. Bien, pero también hay un significado bíblico, ¿verdad?, del desierto, por supuesto. Pero les quiero decir que en la medida en que la revelación a lo largo de la historia de la salvación fue desarrollándose o progresando, ¿verdad? Entonces se fue teniendo una concepción muy particular del desierto. Entonces, no siempre tuvo un significado concreto, sino que ha habido una evolución a lo largo de la historia de la salvación. Así tenemos entonces que en el libro del Génesis, el capítulo 2, versículo 5, nos dice que el desierto, ahí hay una vegetación raquítica. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 6, versículo 11, nos dice que el desierto es imposible de habitar. En el libro de Ezequiel, el capítulo 6, versículo 14, nos dice que el desierto es un lugar de castigo, ¿verdad?, por los pecados cometidos. Entonces, vemos también, por otra parte, que en el libro de Levítico, ¿verdad?, el capítulo 16, versículo 10, nos dice que el desierto es una tierra infértil, donde, y me llama la atención esto, es una tierra infértil donde habitan los demonios y otras bestias maléficas, ¿verdad? Y eso también vamos a complementar esta cita bíblica con otras dos del libro de Isaías, el capítulo 13, versículo 21 y el capítulo 14, versículo 23 y siguientes. Entonces, ya aquí vamos viendo, tomando citas bíblicas de aquí a allá, como Dios se va revelando a la humanidad. Vamos a ir complementando entonces este significado. Entonces, conclusión, el desierto se opone a la tierra habitada. Bien, eso lo entendemos.
cómo se opone la maldición a la bendición, ¿verdad? Así entonces, esto lo he sacado del vocabulario bíblico teológico de Javier León Dufour. Entonces, esa es mi fundamentación. Entonces, desde el punto de vista bíblico dominante, Dios quiso que su pueblo caminara por el desierto, pasara por el desierto, ¿verdad? De manera provisional, entonces estuvo en el desierto para después llevarlo a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, el desierto, y aquí viene el gran significado del desierto, ¿verdad? El desierto es el lugar de nacimiento del pueblo de Dios. Miren qué hermoso, entonces, significado hemos encontrado de lo que es el desierto. El desierto es el lugar de nacimiento del pueblo de Dios. Les quiero compartir que cuando fuimos a Tierra Santa, la experiencia de haber estado en el desierto fue extraordinaria. El sol caía, eran como las 4 de la tarde, ¿verdad? El sol estaba cayendo y se ocultaba detrás de unas. Nos subieron a las camionetas para llevarnos, como yo creo, le calculo como un par de horas por el desierto, donde estaba ya cayendo la sombra, ¿verdad? De las montañas, se sentía frío, pero cuando salías al solecito se sentía un rico calor. Se me antojó quitarme los zapatos y pisar esa arena que parecía talco. Y no cabe duda, Dios en el desierto, y este es el gran mensaje que yo saco, porque una señora me decía, mire, es increíble que Dios trajo a su pueblo por el desierto para que tomara posesión de la tierra prometida. Y yo le contesté a la señora, Dios enseña a los padres de familia una lección que debemos de tomar muy en cuenta. Dios, antes de que sus hijos tomen posesión de la herencia, los prepara para que tomen posesión de esa herencia. Entonces, fue lo que hizo Dios, ¿verdad? En el desierto, preparar a sus hijos para que tomaran posesión de la herencia. Entonces, si no preparamos los padres de familia a nuestros hijos para tomar posesión de la herencia, eso que tú les dejas va a ser una trampa mortal que los va a echar a perder. Bueno, una lección que ahí yo lo saco así como. Entonces, en el desierto es el lugar donde nace el pueblo de Dios, lugar de nacimiento del pueblo de Dios. Pero el desierto es donde se forjan los hombres, donde se forjan carácter, donde se maduran los hombres. El desierto es escuela que humaniza, ¿verdad? Entonces es importante siempre volver al desierto. Y no solamente hablando en la parte humana, por supuesto, sino en la dimensión espiritual. Bien, entonces, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahora ya dejamos la introducción, vámonos al Antiguo Testamento como primera parte de ya en el desarrollo, ¿verdad? Ya dijimos en la introducción lo que significa desierto, haciendo un recorrido por algunos textos del Antiguo Testamento y decir entonces como conclusión que el desierto es el lugar de nacimiento del pueblo de Dios. Ahora vámonos al Antiguo Testamento. Encontramos entonces que en el desierto se marcha hacia la tierra prometida. Bien, entonces vemos que el desierto para el pueblo de Dios es un tiempo de prueba, ¿verdad? Es un tiempo de enseñanza, entonces, es un tiempo de purificación, es un tiempo permanente de crecimiento. Y además, bueno, pues vemos que este pueblo, ¿verdad?, que camina por el desierto, ahí se va forjando, ahí va aprendiendo a escuchar y a obedecer, pero también ahí va conociéndose a sí mismo. El desierto es un medio a través del cual el pueblo se conoce a sí mismo, los hombres se conocen a sí mismos. Y entonces vemos que en el desierto el pueblo conoce sus límites. Y en el
se revela contra Dios, ¿verdad? Cuando no sabes. Pero también en el desierto no solamente se enseña la parte humana del pueblo, también que Dios revela su divinidad, su misericordia y su providencia. Es en el desierto. Entonces, hay tres elementos que dominan los recuerdos de este pueblo que pasa por el desierto. Tres elementos, decimos, que dominan los recuerdos. Después, cuando van pasando por el desierto a los años y reflexionando sobre su experiencia por el desierto, surgen estos tres recuerdos, ¿verdad? Primero, entonces se hace una lectura de fe, por supuesto. El desierto manifiesta el designio de Dios, ¿verdad? En el desierto se manifiesta el designio de Dios. Dios a este pueblo que tanto ama, lo hace pasar por el desierto. Entonces, el paso por el desierto tiene una doble intención. Una doble intención. Es un camino que no escoge el hombre. ¿Quién escoge este camino? Este camino lo escoge Dios, ¿verdad? Entonces, y ciertamente que no escoge el camino más corto. Y aquí vemos, vamos a hacer referencia a una cita bíblica, Éxodo 13:17, porque Dios quería ser el guía de este pueblo. Y otra vez, Éxodo 13:21. Entonces, si tú te vas a la geografía bíblica, ¿verdad? Busca un mapa bíblico y vas a ver por qué hizo pasar 40 años a este pueblo por el desierto. ¿Por qué? Si estaba tan derecho para haber llegado en unos cuantos meses, lo hizo caminar durante 40 años. Bien, entonces, este es un elemento que domina el recuerdo del pueblo. Ante todo, el que hayan ido al desierto es designio de Dios, ¿verdad? Si hubiera sido designio de los hombres buscamos lo más fácil, siempre lo más fácil, lo más práctico, pero no siempre es lo que conviene para nuestro crecimiento y para nuestra salvación. Los caminos fáciles no siempre, los atajos tampoco, ¿verdad? Entonces, luego en el desierto vemos que en el Sinaí, sobre todo, es donde el pueblo debe de adorar a Dios. Entonces, ahí es en el desierto, ¿verdad? donde se aprende a adorar a Dios. Y esto lo vemos en el libro del Éxodo, el capítulo 13, versículo 17 y siguientes. De hecho, es en el desierto donde también reciben las tablas de la ley, ¿verdad? Y todo esto se concluye con una alianza. Es en el desierto donde Dios le entrega una brújula espiritual para que el pueblo no se pierda. Y esa brújula espiritual es las tablas de la ley, son los mandamientos, ¿verdad? Y también es en el desierto donde Dios pacta una alianza con el pueblo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere ser su Dios, Dios quiere ser su guía, Dios quiere revelarse como un padre misericordioso en el desierto. Entonces, Dios, por lo tanto, diríamos que quiso que su pueblo naciera en el desierto y le promete una tierra, ¿verdad? A este pueblo, haciendo así que su travesía por el desierto no sea permanente. Al prometerle una tierra, entonces le hace ver que el desierto es solamente provisional. Su estancia por el desierto es provisional, es de paso. Y entonces aquí me viene a la memoria una reflexión de un santo padre, es en las lecturas patrísticas, que dice que nosotros en la cuaresma representa
el desierto de nuestra vida terrena, porque nuestra vida terrena es como un prolongado desierto. Y la Pascua significa la tierra prometida, es la vida eterna. En la Cuaresma, bueno, pues esto es lucha, es un constante ejercicio de escuchar a Dios, de obedecerle, de morir a nosotros mismos, de buscar la gracia, de vivir en gracia. Entonces, pues dice San Pablo que la vida en la tierra es como un servicio militar, ¿verdad? Y dice, y los sufrimientos, tengo por cierto que no son nada aquí en comparación con lo que se nos ha prometido. Entonces, bien. Entonces, ante todo, en este primer elemento que domina los recuerdos del pueblo, vemos que el paso por el desierto es designio de Dios. Es una época privilegiada, es un tiempo de gracia, pero es un tiempo provisional, ¿verdad? Todo esto es pensando de que si vemos hacia adelante, bien, adelante Pascua, adelante tenemos la vida eterna. Entonces siempre hay que mirar, todo esto es provisional, hermanos. Viene lo mejor está por venir. Entonces, esto lo tenemos que tener muy presente cuando venga la cruz, que no podemos con ella, que nos desgasta, que nos deprime, que nos entristece. Todo esto es pasajero. Entonces, es provisional. Punto número 2, ¿verdad? Otro recuerdo dominante, ¿verdad? En esto, el segundo elemento es la identidad del pueblo. Entonces, el Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, porque así de grande es su misericordia. Dios no quiere que este pueblo sea un pueblo servil. Dios no quiere que este sea un pueblo esclavo. Dios quiere que este pueblo sea un pueblo libre, sea un pueblo que tenga la dignidad de hijos, no de esclavos. Entonces, sin embargo, en este desierto, ¿verdad? En este camino por el desierto, se exige una confianza plena en Dios, es decir, una fe pura, una fe pura. Y sí, sinceramente, este pueblo es incapaz de mantenerse firme, fiel a la alianza y de responderle a Dios, a ese designio salvífico de haberlo sacado de Egipto. El pueblo se desespera de Dios, ¿verdad? Ve que las seguridades que tenía en Egipto, la cama segura, el alimento seguro, ¿verdad? Sus seguridades, ahora resulta que ha sido desarmado de ellas y el pueblo se desespera de Dios, ¿verdad? Entonces, el pueblo, desde el primer momento, empieza a murmurar de Dios, empieza a murmurar. Entonces, murmuran siempre contra toda disposición de Dios. Y es que ven, y ven con los ojos de la carne, ¿verdad? Y razonan con las razones de la carne, con las razones de la razón, no con las razones de la fe. Y entonces ven que no tienen seguridades, que no tienen agua, que no tienen carne, incluso, ¿verdad? Entonces, a lo largo, pues, de su travesía por el desierto, van murmurando. Y entonces aquí me gustaría que recordemos todos los días que rezamos las laudes en el Salmo 94, que es el Salmo invitatorio, ¿verdad? Que pues la misma palabra de Dios, porque el Salmo es palabra de Dios, nos dice, ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá, el desierto, cuando sus padres de mí, aunque habían visto mis obras. Se vuelve a repetir la historia.
Estamos en este desierto y Dios nos trae a este desierto porque es un acto salvífico, es una manifestación muy especial de su misericordia. Sin embargo, nosotros como este pueblo de Israel, no nos gusta lo que Dios nos ofrece. Nos quejamos de la cruz, de esta forma de cómo va llevando nuestra historia. No somos agradecidos. Constantemente también, de una u otra forma, murmuramos de Dios. Yo lo he hecho. Lo he hecho las veces en que digo, ¿por qué este obispo? ¿Por qué, ¿Por qué esta familia? ¿Por qué esta historia? Entonces, cuando nos soltamos de Dios, cuando dejamos de escuchar su palabra y obedecerla, nos soltamos de Él. Y entonces nuestra fe ya no es pura, se va contaminando, va perdiendo altura, como aquel globo aerostático, ¿verdad? Que va perdiendo altura y se va raspando hasta que por fin aterriza y aterriza mal. Perdemos altura y salimos perdiendo, ¿verdad? Cuando nos desconectamos de Dios. Es lo que le pasaba a este pueblo que no era muy perseverante, ¿verdad? En los medios de crecimiento y por eso perdían altura, no agradecía. Entonces, esta murmuración corre a lo largo de los relatos y les voy a dar algunas citas bíblicas. Éxodo, capítulo 14, versículo 11, capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 25, Números, el libro de los Números, capítulo 14, versículo 2 y siguientes, por decir algún otro, 16, Números 16, versículos siguientes, etcétera. Entonces, esta es la realidad del pueblo, ¿verdad? El tercer recuerdo que se domina de este pueblo, ¿verdad? Su paso por el desierto, es que el triunfo de la misericordia divina, ¿verdad? Permítanme comentarles entonces, dice, pero si Dios deja perecer en el desierto a todos los que se han endurecido en su infidelidad y en su falta de confianza, no por eso abandona a su pueblo, no, sino que saca bien del mal. Dios saca de esas rebeldías cosas buenas también para su pueblo. Aquí nos recuerda aquella palabra de San Pablo, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Entonces el pueblo que murmura, a ese pueblo, Dios lo trata como un gran como padre, lo trata como padre, a ellos como hijos, ¿verdad? Entonces le da un alimento y un agua maravillosos. Sí, debe de darle su correctivo a los pecadores, pero también ofrece remedios inesperados para su salvación. Y aquí recordemos, ¿verdad? Aun cuando el pueblo ha murmurado, ya no queremos maná. Bueno, pues ahí están las codornices, que son picados por las serpientes. Bueno, pues ahí háganse una serpiente de bronce y todo el que mire la serpiente será sanado. Entonces, en el desierto, Dios muestra su misericordia. Y estos son signos de su misericordia, ¿verdad? Siempre no les ahorra de las consecuencias de sus rebeldías, porque sí, algunos murieron en el desierto. Pero todo esto sirve para bien porque Dios muestra su misericordia y ahí está precisamente ofreciéndoles los medios, los remedios para que sanen, los medios para que coman y sigan adelante. Entonces, Dios así siempre mostrará su gloria, su santidad, su misericordia, su providencia en el desierto, a pesar de las rebeldías de los que caminan por el desierto. Entonces, también mostrará su misericordia cuando el pueblo de manos de Josué, Moisés ya había muerto, de manos de Josué, recibe la tierra prometida. No lo merecía. Y sin embargo, Dios se las da, porque así de grande es su misericordia.
Y es que esto nos hace ver que aquí no es por mérito. Esta no es la espiritualidad del trueque. Esta es la espiritualidad de la misericordia. Y algunos seguimos en la espiritualidad del trueque. Si yo me doy, tú me das. Si yo doy a Casa Santana, merezco o exijo privilegios o tratos preferentes. No, todo es gracia, todo es misericordia, todo es don de Dios. Entonces, lo que nos da Dios es porque así de grande es su misericordia y su amor hacia nosotros. No es porque lo hayamos merecido. Eso lo tenemos que tener muy presente. Entonces, este triunfo final permite ver en el desierto no tanto la época de las infidelidades de este pueblo, sino la misericordia y el amor fiel de este Dios que es Padre y que no se retracta, ¿verdad?, en su paternidad. Aunque le falló ese pueblo, Dios no se retracta. Entonces, así también todo lo que pasa en el desierto es una lección para el pueblo, y a través de esas lecciones Dios los previene de no seguir cayendo en rebeldía, ¿verdad? Que prosperen en su vida espiritual para que también sean dignos de recibir los dones de Dios. Bien. Continuando pues con nuestra catequesis, entonces vemos que el corazón del hombre es incapaz de triunfar en la prueba a que se le somete, pero Dios siempre viene en su auxilio. Dios siempre viene en nuestro auxilio. Dios conoce nuestro corazón, sabe que nuestro corazón es la cosa más traicionera, pero Él siempre viene en nuestro auxilio. Por eso perdemos cuando nos cerramos a Dios, cuando nos dejamos encontrar por Dios, y ganamos cuando nos abrimos a Dios. A pesar de nuestros muchos pecados, no te canses de Dios, no te cierres a Él, y entonces el Señor entrará y te rescatará, te iluminará. Entonces, hasta aquí hacemos un alto. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Si no, vamos a continuar. Bien, entonces, hermanos, continuemos. Nos vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la relación entre Cristo y el desierto, ¿verdad? Cristo y el desierto. Vamos a ver que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, las comunidades, el Qumran, los esenios, estos movimientos que tenían como intención purificarse, porque la fe estaba muy contaminada en el pueblo, separarse pues de ese pueblo infiel y pecador, y hacer comunidades, ¿verdad?, penitentes ahí, en el Qumran, ¿verdad? Entonces, ellos promovían la vida en el desierto. Ellos querían instalarse en el desierto. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, no tanto, ¿verdad? No tanto, busca instalarse en el desierto, no. Primero vamos a ver que en el Evangelio del domingo, de ayer, ¿verdad? Domingo, quien le lleva al desierto es el Espíritu Santo. Y aquel que le lleva al desierto, ¿verdad?, es impulsado por el Espíritu al desierto, es quien le acompaña en el desierto. Y ahora sí, nuestro Señor Jesucristo, al irse al desierto,
quiso revivir las diferentes épocas de aquel pueblo que en el pasado, en el Antiguo Testamento, caminó por el desierto, ¿verdad? Y entonces, allí en el desierto, como aquel pueblo, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor, también fue sometido a las pruebas. Sí, fue sometido a tentaciones, a pruebas. Pero a diferencia de aquel pueblo que fue rebeldía tras rebeldía, es decir, fue reprobado en la prueba. A diferencia de aquel pueblo, nuestro Señor Jesucristo superó las pruebas y permaneció siempre fiel al Padre, siempre fiel al Padre. Y así entonces, a diferencia de aquel pueblo, ¿verdad?, que se quejaba por no tener un menú a la carta para nutrirse en el desierto, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en el desierto no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Entonces, es lo que así le contestó al demonio. Ante todo, en el desierto nos enseña a esperar en Dios, a confiar en Dios, nuestro Padre Celestial. Nos enseña también otra lección en el desierto, que el servicio a Dios nos mantiene la esperanza encendida, ¿verdad? Y el servicio a Dios nos aleja de toda tentación de dominación o de ponernos por encima de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, el servicio a Dios nos aleja de esa tentación. Mientras que el mundo nos enseña que hay que ponernos por encima de los demás. Y este espíritu, esta cultura competitiva, ¿verdad? A ver quién es más fuerte. No. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo contrario. No hay que estar por encima de los demás, sino hay que ponerse al servicio de los demás, ¿verdad? Todo esto será tuyo si te postras y me adoras. No. Jesús entonces supera todas las pruebas donde el pueblo en el Antiguo Testamento había reprobado, según nos dice el libro del Éxodo, ¿verdad? Jesús entonces es el primogénito, el hijo primogénito. Y en este hijo primogénito se cumple el destino de Israel, se cumple. Y por la obediencia, entonces se obtiene el paraíso que se había perdido, el cielo que nos habíamos cerrado por obediencia del Hijo, ¿verdad? Entonces, así como por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo, por la obediencia del Hijo de Dios entra la salvación al mundo. Entonces, pues eso. Y continuamos. Entonces, quiero decirles que en el transcurso de su vida pública, nuestro Señor Jesucristo utilizó el desierto como refugio para alejarse de las muchedumbres, ¿verdad? Y se alejó al desierto. Y en el desierto, entonces, fue para alejarse del bullicio que contamina el alma, ¿verdad? Que no nos impide, ¿verdad? Que nos impide, perdón, encontrarnos con Dios, porque a Dios se le encuentra de una mejor forma en el silencio. Entonces, el desierto nos ofrece el ambiente propicio para una oración fecunda. Por eso buscaba el desierto. Jesús también se presenta como quien realiza en su persona los dones que Dios quería dar a su pueblo en otro tiempo, gracias a su obediencia. Jesús entonces, para nosotros los cristianos, en este desierto que ahora nos encontramos, es el agua,
el agua viva que refresca nuestra alma. Tenemos que buscar. Perdón, pero ¿se fue la imagen o solo a Sí. mí? Ah, Sí, gracias. no se escucha. Ah, gracias. Gracias. Pensé que era solamente a mí. Perdón. Gracias. Perdón, que me sacaron. Entonces, Jesucristo en este desierto es nuestra agua viva y nos quedamos, ¿verdad? Que refresca nuestra alma, que sacia nuestra fe, nuestra sed más profunda. Por eso necesitamos buscar a Cristo en este desierto, ¿verdad? Pero también Jesucristo en este desierto de la Cuaresma es nuestro maná, es lo que necesitamos. Y en este alimento, el pan vivo bajado del cielo, nos ofrece todo lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar la otra orilla, es decir, la Pascua. Recordemos lo que nos decía el Señor, vamos a la otra orilla, y nos invita a caminar hacia la otra orilla. Entonces, no podemos nosotros avanzar en este desierto, ¿verdad? Si no nos alimentamos de él, que es el maná. Por otra parte, Jesucristo en este desierto es nuestro camino, es nuestro guía. Así como el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían un guía, ese pueblo del Antiguo Testamento, un guía, ¿quién era? Pues Moisés, ¿verdad? Moisés era su guía, era quien iba a la cabeza. Nosotros tenemos un nuevo Moisés, es Jesucristo nuestro Moisés, es también quien nos guía durante el día. Él es también quien nos guía durante nuestras noches. Eh, es la luz, la lámpara que quiere indicarnos el camino hacia dónde caminar y cómo caminar. Entonces, en nuestras noches oscuras del alma, su palabra siempre resuena y es luz. Nosotros no podemos caminar entonces sin escuchar su palabra. Para aquellos que fueron envenenados por el veneno de aquella serpiente, se les pidió que hicieran en el libro de los Números, recordemos, la serpiente esa de bronce. Jesucristo, vamos a decir, me atrevería a decirlo, es nuestra serpiente de bronce. ¿Por qué? Porque no nos cura de ese veneno de la serpiente, ¿verdad? Sino nos cura de ese veneno mortal que el demonio siempre trata de inyectar en nuestra alma para matarnos. Entonces, a través del sacramento de la reconciliación, nos ofrece el perdón y así nos cura y a los muertos nos resucita. Entonces, necesitamos de su perdón para los que somos mordidos por la malvada serpiente en este desierto y caemos en la rebeldía, ¿verdad? Porque nos desesperamos de Dios. Entonces, ¿qué más decir? Es finalmente en aquel en quien se realiza el conocimiento íntimo de Dios por la comunión de su carne y su sangre. Jesucristo, a través del sacramento de la Eucaristía, en este desierto, no solamente quiere estar junto a nosotros, sino que quiere estar dentro de nosotros. Con su gracia, ¿verdad? Nos ofrece entonces el medio más importante, que es Él mismo. Él es el medio, ¿verdad? Se ofrece como medio y como arma, como escudo y como refugio para poder enfrentar al malvado enemigo que siempre vendrá y aprovechará nuestros puntos débiles para destruir su obra. Entonces, en cierto sentido, se puede decir que nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Él es nuestro desierto. Jesucristo es nuestro desierto para nosotros los cristianos. En Él y solamente en Él superamos la prueba. Sin Él
no podemos. En Él tenemos la comunión perfecta con Dios. Solamente Él es quien nos lleva al conocimiento del Padre y a la comunión con el Padre, como decimos en la Eucaristía cuando presentamos el Cordero, por Cristo, con Él y en Él, ¿verdad? Entonces, ahora ya en el desierto como lugar de tiempo, se ha realizado en Jesús. Jesucristo es nuestro desierto, tenemos que estar inmersos en Él para poder encontrarle sentido a este desierto, y solamente inmersos en Él, en comunión con Él, podemos alcanzar la Pascua. Bien, entonces, pues, hermanos, el tiempo se nos ha ido. La pregunta que voy a estarles, va a ser nuestro hilo conductor durante estos días, ¿verdad? Va a ser la siguiente. ¿Cuáles son las luces que he recibido en esta catequesis? ¿Cuáles son las luces que he recibido en esta catequesis? Entonces, tenemos 10 minutos para compartir. Ándenle, hermanos, breve y sustancioso. Quien guste, adelante. El Espíritu Santo les ilumine, ponga las palabras en su corazón y en sus labios, porque cuando ustedes hablan movidos por el Espíritu Santo, nos edifican. Adelante. Padre, pues sí, es muy hermoso ver que la vida de uno se asemeja al desierto, pero que teniendo a Cristo, todo se puede superar. Amén. Muchísimas, maldita mía. Excelente. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Sí. Padre, en el Antiguo Testamento nos hace ver desde el Antiguo Testamento que Dios escogió a su pueblo, así como ahora nos ha escogido a nosotros en el Nuevo Testamento, pero a nosotros nos los pone más fácil porque Jesús es el que ya avanzó y gracias a Jesús nos ha sido perdonado, y entonces estamos, como quien dice, en este momento estamos también nosotros en el desierto, pero estamos con nuestro hermano Jesús que nos va ligando a un lado a otro para ir caminando finalmente hacia Dios Padre. Amén. Muchas gracias, Pati. Usted ha dicho muy bien, lo ha dicho muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Que nosotros ya sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nuestro caminar tiene un sentido, ¿verdad? Tiene un porqué y un para qué, tiene una meta definida. Nuestra tierra prometida es el cielo. Somos mucho más favorecidos que aquel pueblo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque nosotros no andamos a tientas. Nuestro Padre Celestial ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nos anime, nos acompañe y nos ofrezca los medios, y Él mismo es el medio para llegar a la tierra prometida. Excelente, muchas gracias. Padre, conocer la grandeza de Jesús, que solamente yendo de la mano con Él, vamos a cruzar ese gran desierto que nos va a conducir al Padre, venciendo todos los obstáculos. Amén. Sí, es correcto. Muchas gracias. Gracias, Leti. Hola, ¿me oyen? Yo soy Raquel. Raquel, sí, Martínez. Adelante, Raquel. Raquel. Oyendo el curso desde casa, pues recibir ya mañana como encargo de tarea, pero realmente yo quisiera que estén enterados que me dio tiempo de llegar y que la temática a mí me parece que
pues la he conocido a través de leer el Evangelio, la Biblia, y yo me gustaría. No, Raquel, no le entendí. Ajá, tiene su mensaje. Por Raquel, si utilizamos el chat, por favor, porque su mensaje... ¿Cuántas luces pudiera yo haber oído? No sé si se ha remarcado. Yo no sé navegar muy bien. Y aquí está. Y qué bueno que me oyen. Activé ahorita el micrófono. Sí, ya. Sí, Raquel. Y estoy tratando, pues, creo que es una temática muy general y en sí el objetivo de la luz, de algo espiritual en este curso, pues que me indique qué objetivo, porque oí varias cosas así muy generales y pues... Muy bien. Lo concreto es dejarse acompañar por nuestro Señor Jesucristo, no perder la comunión con Él. Voy a resumir y oír. Muy bien, Raquel. Padre, yo entendí. Conocimiento para técnicas de ese que ese ser tan sabio y todo. Está al alcance de nosotros a través de su... Raquel, extendimos del tiempo. Si quiere, utilice mi chat, el chat, por favor, para complementar, porque tiene mala la recepción. Adelante, Lilia. Yo entendí, Padre, que el desierto... Han dejado entrar porque gracias. Que yo logré entender que Jesucristo y el desierto es un encuentro. Un encuentro. El desierto nos enseña a esperar en Dios, a tener fe, a tener confianza, y el servicio a Dios nos, como dice usted, nos quita de la tentación de tener pensamientos malos, de ofender, de lastimar. De vez de lastimar es ayudar y ofrecer. Yo entendí que es un encuentro más bien que tenemos en el desierto con Cristo, ¿no? ¿Y qué nos está enseñando? Sí, muchas gracias. Así como en el desierto, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento tuvo sus tentaciones, nosotros también, pero con Cristo y como Cristo, nosotros vencemos las tentaciones, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Es igual, o sea, es esa técnica, esas, por dónde puede no sentirse perdido pues ante tanta sabiduría que vaya uno oyendo, creo yo, Raquel, pero les agradezco yo que por el momento oigan nuestra opinión y que esté tan al alcance de nuestra mano con el Zoom, porque yo siempre me acerco, pues camino con dolor, pero gracias. Muchas gracias, sí. Miren, las participaciones tienen que ser muy por tiempo. Sí fue algo general para que veamos el significado del desierto. Y así como el pueblo dice, fue tentado, nosotros tenemos tentación. Pero bueno, ya lo que hemos dicho, en comunión con Cristo, pero muy bien, desgraciadamente poco tiempo, ¿verdad? Según ahora, entonces, pero si son mujeres, entonces todos vamos a poder favorecer la participación. Un último
Padre, buenas noches. Espérame tantito. Lo que yo pude, la luz que yo pude encontrar es que es tiempo de retirarnos del feo del mundo y por la oración entrar en comunión con nuestro Señor Jesucristo para que nos fortalezcan ante las tentaciones que tenemos por el mundo, la carne y el demonio. Gracias, Jorge. Muy bien. Man, tiempos ahí. Espero que estos temas, pues, el tema del desierto puede abordar la parte bíblica, la parte Perdón, padre, pero se está entrecortando y no se oye bien. Bien. ¿Me escuchan los demás? ¿Sí me escuchan? Sí, padre, sí. Estoy entrecortado, padre. Muy corta. Muy cortado. Si quitamos nuestro video, quizás podamos escuchar bien el audio. Si quitamos nuestro video para mejorar el ancho de Y banda. cerramos los micrófonos todos, ¿no? Yo no he cerrado el micrófono porque quería darle gracias al Padre, porque nunca había acudido a unos ejercicios espirituales y él se tomó la molestia de prepararnos, aunque hay mucha gente que sabe mucho, pero para la gente que apenas estamos aprendiendo, se tomó usted la molestia y se lo agradezco infinitamente, Padre Cecilio. Gracias. Dios les bendiga, muchas gracias. Bueno, pues si ustedes gustan, ha sido grabado el tema, la catequesis. Si ustedes gustan, mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche. Trataré de ser un poquito más concretos, y verdad, para que se lleven alguna luz, pero sobre todo vengamos con corazón de discípulos pidiendo el don del Espíritu Santo, y estoy seguro que el Señor siempre da luces para caminar mejor en este desierto de la Cuaresma y sacar los mayores frutos que favorezcan nuestra conversión y santificación. Sin más, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Hermanos, Amén. Para poder llegar a Dios en este tiempo de Cuaresma, en este desierto que es un tiempo de gracia. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dios le bendiga, Padre. Hasta luego a todos. Bonita noche. Bonita noche a todos. Bendiciones. 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 Bendiga. Buenas noches. Gracias, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches.